Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Muchas veces escuchamos cifras, sabemos que nuestro país tiene probablemente una de las crisis de salud mental más importantes de la región, de América Latina, pero no siempre miramos como auscultando respecto de qué nos pasa. Tenemos más sintomatología de depresión, somos más ansiosos, estamos más angustiados. ¿Qué nos pasa con los contextos? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Cómo impacta esa violencia a la calle en nuestra psiquis? Y también cómo nos hacemos cargo de las cosas cíclicas. Las estaciones también nos afectan. La llegada de la primavera también provocan cambios que son biológicos y que también son psicológicos. Mirémonos un poquito. Esa es la idea de estas conversaciones sin pauta. Mirarnos, hacer de ese espejo que tenemos en cada uno de nosotros un reflejo para ver qué nos pasa con lo que sucede afuera y qué nos pasa con aquello que está adentro. Bienvenidos a estas conversaciones sin pauta. Conversaciones sin Pauta. Y estamos con Raúl Sánchez, psiquiatra, director del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Ojo, del ánimo y la ansiedad. Y lo planteo así y lo subrayo porque el ánimo y la ansiedad probablemente nos constituyen, o es una herida, o es una preocupación, pero es un tema que marca nuestra sociedad. Raúl, muchas gracias por estar en estas conversaciones sin pauta. Gracias a ti, Claudia, y al programa. Raúl, tú tienes una clínica, pero tú haces consulta. Entonces tú estás muy cerca de las emociones, de las preocupaciones, de los agobios de los chilenos y las chilenas. Porque cuando uno está en consulta, probablemente va viendo desfilar toda esta situación. ¿De qué es lo que tú dirías que estamos hoy padeciendo más? ¿Depresiones? Que finalmente no las tenemos como confesadas. Una sensación de angustia y de ansiedad dando vuelta. ¿Es lo mismo la angustia que la ansiedad? Así como una panorámica, primero. Uh-huh. Sí, probablemente lo que más uno puede encontrar en las consultas, tanto a nivel público como privado, de distintos centros clínicos, son primero sintomatología de ansiedad. Eso que la gente le llama ansiedad, pero que llamaríamos también angustia, en forma también elevada, acompañado con síntomas depresivos, que es el sentimiento de las personas justamente que le dificulta el día a día. Esto se le agrega a los problemas del dormir, la calidad del dormir, la calidad del sueño, y lo que la gente entiende bien como el estrés, que es como un nivel de sometimiento, un nivel de sufrimiento a los estresores, que claramente lo hace sentirse mal, pero además lo hace funcionar menos bien. Y a esto se agrega muchas veces que las personas, buscando un alivio, tienen conductas que son algo desadaptativas. Por ejemplo, como es tomar medicamentos que no están prescritos o tomar sustancias, inclusive el alcohol, como un calmante, un tratamiento para mejorar estos estados anímicos o de ansiedad. Ya, bien explosivo el diagnóstico, digamos, en el sentido de que si uno hace el círculo lo tiene todo. ¿Ah? Tiene farmacología, tiene angustia, tiene ansiedad, tiene no poder dormir y tiene el estrés como piedra angular. O sea, estamos bastante enfermos. Yo creo que sí, fíjate, y si tú ves las cifras nacionales tiene que ver con eso. De hecho, las cifras consistentemente muestran que Chile no tiene una buena salud mental. Si tú comparas justamente con otros países, nos pasan dos fenómenos. Uh-huh. Uno, que tenemos porcentaje importante de la población con sintomatología de salud mental o enfermedad de salud mental, que pueden bordar el orden del 25%. Es un porcentaje muy, muy alto en el mundo. Por lo tanto, tenemos, entre comillas, ciertos problemas de salud mental del primer mundo, pero nuestras soluciones, curiosamente, no son del primer mundo muchas veces. Tenemos problemas de salud mental, pero soluciones precarias. Precarias. Ya. Para nuestro nivel de temática de salud mental, no damos soluciones adecuadas para la población del país. Raúl Sánchez, me gustaría enfocarme un poquito en el tema del estrés, porque así como tenemos problemas de salud mental y lo hacemos poco consciente, porque hay sociedades, a mí me tocó, yo viví en Argentina y a mí lo que me llama la atención es la enorme capacidad que tienen de verse a sí mismos, de compartir, de entrar como al mar de fondo muy rápidamente, pero como somos poco conscientes de nuestras dolencias emocionales, el tema del estrés, a mí me sorprende que mucha gente dice estoy súper estresado. Y hablan del estrés como quien dice estoy cansado o me siento fatigado. Y la verdad es que el estrés tiene una carga física, o sea, tiene repercusiones físicas. Uh-huh. Uno se puede enfermar producto del estrés y uno puede tener infartos producto de un estrés o uno puede caer en una gran depresión producto de un estrés. ¿Qué es el estrés y cómo el cuerpo lo asimila? Sí, la pregunta tuya es muy buena, Claudia, porque
la tendencia mucho es a patologizar lo que uno siente o lo que uno sufre. Me voy a explicar. En verdad, cuando uno habla de estrés, se refiere a toda la respuesta que un organismo vivo da frente a los factores estresores. Los factores estresores es desde el estar vivo, viviendo experiencias normales, hasta experiencias muy anormales. Y la respuesta, eso que llamaríamos, ¿cierto?, la respuesta a los estresores, que sería lo que la gente puede percibir como estrés, tiene dos componentes. Uno que es completamente normal y otro que es patológico. Ya. A modo de ejemplo, si yo estoy viviendo el ataque de una fiera, que se coloca el ejemplo muy clásico, ¿cierto?, en el medio ambiente, yo debiera poder estresarme para poder tener más carga de glucosa a mis músculos, para tener más cortisol, más adrenalina que me permita correr más fuerte y escapar. Sea escapar o sea luchar. Ya, pero no salvarme, o sea, una situación de vértigo y de vida y muerte. Pero no paralizarme. ¿Te das Ya. cuenta? Entonces ahí el estrés sería completamente normal. Por lo tanto, en la vida moderna, en esta vida que llamamos actual, hay muchos factores de estrés que son generadores de estrés. Y la medida en que la persona pueda percibir el estrés como la sensación de molestar, muchas veces busca soluciones que permitan aliviar. Ejemplo, si yo tengo problemas académicos como estudiante y me está yendo mal por el estrés académico, quizás la mejor solución es estudiar mejor. Si yo tengo problemas laborales, quizás mi mejor solución es poder resolver los problemas laborales. Básicamente eso es la respuesta que origina normal frente a los síntomas de estrés. En cambio, el estrés patológico, que es lo que a la gente más le llama estrés, es un estrés que uno sufre mucho, más allá de lo que sería razonable sufrir. No hay un correlato entre el nivel de estímulo y lo que yo estoy sufriendo. Y segundo, eso no es adaptativo. Es porque uno en este círculo del estrés le inyecta como una sobreactuación al estrés. Yo creo que depende mucho de las personalidades también. Sí, me Hay imagino. personalidades que son mucho más, digamos, fáciles. Dramáticas, ¿puede ser? Dramática en cuanto a la expresión del estrés, Sí. pero también a cómo lo sufren. Me voy a explicar. Hay gente que no te expresa el estrés, pero lo sufre internamente y biológicamente. Se enferman por el estrés. Tanto el sistema biológico corporal como el sistema biológico a nivel cerebral. Pero ¿qué lo marca la diferencia? Que ese estrés patológico no es adaptativo, no te permite funcionar mejor. Tú, aparte de sufrir, en verdad comienzas a tener deterioro. Tu capacidad de pensar, de tomar decisiones, a nivel cognitivo. Te sientes físicamente muy fatigado, más allá de lo que estás haciendo. Hasta estás descansando y no puedes descansar, no puedes recuperarte. Duermes mal, se afecta la sexualidad o la libido, se te afectan los patrones de alimentación. Y el resultado final es que tu nivel de productividad o eficacia comienza a disminuir. A eso nosotros le llamamos estrés patológico. Ya. Y ese estrés patológico, primero, ¿cómo se puede evitar? Es Y una muy después buena veremos cómo se pregunta. puede resolver. Pero ¿cómo se Sí. puede evitar? Siendo conscientes de qué. Sí, probablemente, fíjate, uno revisa muchos de los datos, pero básicamente no hay una receta para todos. Ya, hay muchas personas con distintos tipos de manejo, pero básicamente entender que las personas no podemos escoger cómo nos sentimos. Uno se siente ¿No? como se siente, exactamente. Que también uno escucha tanto, psiquiatra, psicólogo, neuro, que te dice, tú puedes escoger, o sea, te dicen como, tú puedes tener un dolor por esta herida, pero tú eliges cómo la vas a enfrentar y desde dónde te vas a parar. Eso no es tan así. Yo creo que sí, pero en el sentido de que tú no escoges cómo te sientes. Yo no puedo escoger no estar triste, ¿me entiendes? O no estar de una forma que estoy sintiendo en un momento con frustración, con rabia, en fin. Lo que sí yo puedo escoger es qué hago con eso, cómo gestiono las emociones. Y ahí fallamos mucho en eso. Entonces, ¿qué ayudaría? Primero, que uno pueda leer emocionalmente lo que siente. El leerse, qué es lo que siento, no solamente las emociones más básicas, ¿ya? Y también expresarlas francamente disminuye el estrés. Y que en vez de paralizarme frente a eso, o dramatizarlo, o victimizarme, yo hago un algo con eso. Y ese algo, que es la gestión de mis emociones, marca una diferencia con que yo tenga una crisis, que se marque finalmente en una oportunidad de cambio en mi vida. Es un hecho fundamental. El segundo tiene que ver con lo que no tengo que hacer. A ver, cuando uno está estresado, el aislamiento hace mal. Cuando uno está estresado, el comenzar a beber alcohol en exceso hace mal. Que yo comienzo a usar medicamentos no prescritos para calmarme, me hace mal. Le hace que yo ocupe marihuana para eso, ocupe ansiolíticos para eso, porque eso me va justamente
coartando mi capacidad de gestión de las emociones o sencillamente va haciendo que yo vaya enmascarando los síntomas y me comienzo a enfermar de dos cosas. Se me agrava el cuadro de estrés que puede llegar a una depresión o un trastorno de pánico ansioso o francamente termino con una adicción que antes no tenía alguna sustancia para solventar esto. Tercer punto importante es la calidad de vida en general. Se sabe que las personas que tienen redes, vínculos, no me refiero a cantidades, me refiero a calidad de los vínculos, tienen claramente mejor manejo del estrés y de las posibilidades de enfermar. Lo otro es el que yo duerma bien. Es curioso, pero Chile duerme mal. ¿Chile duerme mal? Tenemos malos hábitos de sueño. La gente pretende funcionar bien pese a que duerme pocas horas. O si duerme horas, la verdad es que a veces duermen con mala calidad del sueño. Y no solamente por temas de pantalla, que es un tema muy importante. Hay una cultura en torno a ello también. ¿Una cultura en torno al dormir mal? O a dormir poco, como sentir que uno es poco productivo si duerme mucho. De hecho, ojalá fuera eso. Te digo que en algunas culturas puede ocurrir eso. Claro, que la gente duerme menos para producir más. Así que yo encuentro terrible. Exactamente. De hecho, es lo que no se recomienda tampoco. Claro, ser como prisionero de uno mismo. Exactamente como tú dices, ¿ya? Lo otro que has mostrado también, eficacia, es curioso, pero esto que hablamos del ejercicio físico, la actividad física, es impresionante cómo la actividad física, aunque tú no la disfrutes, aunque no te guste, produce una disminución del estrés. Tiene que ver con varios aspectos clínicos, como son el aumento de la producción, por ejemplo, de sustancias como la acetilcolina, como la dopamina, también justamente, ¿cierto?, como lo que es la adrenalina, que genera una capacidad de reposición del organismo y de la mente que es mejor. Son todas medidas, fíjate, generales antes que alguien vaya con un psiquiatra o con un psicólogo. Es decir, hay mucho que la gente puede hacer en relación con cómo aborda las medidas llamadas de protección. Pero, Raúl, todo esto que tú me dices que puede parecer muy fácil, yo lo miro, estos 3 puntos, y digo, no es tan fácil. No es fácil. Primero, tener vínculos de calidad en una sociedad que va en un tren de alta velocidad, que probablemente se ha empezado a sentir más sola y que encuentra sus vínculos al interior de la familia, pero quizás los vínculos, no sé, quizás estoy siendo prejuiciosa, pero ¿cuántos de esos vínculos que te sostienen y que son profundos y los que uno puede confiar están vivos hoy día? Estamos en una sociedad bastante como alterada. Segundo, el tema del ejercicio. Muchos están diciendo no tengo tiempo, porque en realidad tampoco tengo ganas, pero tampoco tengo tiempo. ¿Y qué tipo de ejercicios? Porque a lo mejor tampoco somos los superdeportistas. Nosotros no somos estos países que uno ve a la gente entrar en bicicleta, mostrando su cuerpo, sintiéndose muy cómodos consigo mismo. No estamos todavía en eso. Y el primer punto me dijiste que tenía que ver con el tema de la automedicación. Somos los campeones. O sea, uno va a una feria y se encuentra con medicamentos de todo tipo. Entonces estamos lejos de poder ir transitando hacia un momento de mayor sanidad mental. ¿A tu juicio? Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente a Chile le ha costado y las cifras siguen mostrando lo mismo. Nosotros seguimos teniendo alto índice de patología de salud mental y de síntomas de la población que no damos abasto para resolverlo. Ni la salud pública chilena, me refiero a las medidas públicas, ni tampoco a veces las acciones de las personas. Un ejemplo tiene que ver también con ciertos niveles de lo que uno comienza a entender en un país como Chile, que quizás no somos tercer mundo, quizás tampoco somos primeros, somos un segundo mundo, quizás algo así, pero donde efectivamente el exitismo es una cosa que en muchas clases es muy fuerte. Es decir, más que la felicidad se busca justamente el éxito, y eso tiene que ver muchas veces con cuánto vas a ganar, qué vas a estudiar exactamente, dónde vas a estudiar, qué calificaciones tienes. Eso, no sé, yo sé que puede ser como muy general, pero ¿eso se produce más en sectores medios? El tema del éxito y de cuánto voy a rendir y de cuánto voy a ganar, sectores medios altos, sectores medios bajos. ¿Se podría como hacer una distinción? Yo creo que en las necesidades aspiracionales de sectores justamente es diferente. Yo creo que hay personas que en realidad les basta con estudiar algo, pero tienen tal nivel de redes que en verdad ese algo sirve para poder tener un buen empleo y punto. Claro. Hay otras gente que no, que donde la meritocracia es tan a veces, ¿cierto?, exigente, que requieren ser muy, muy buenos, sacarse mucho, ¿cierto?, la mugre, entre comillas, para poder llegar a un estándar y tener muchas más presiones para eso. Pero ¿lo sano qué sería ahí, Raúl? ¿Lo sano sería aceptar que uno no tiene para qué llegar tan alto? ¿Lo sano es gestionar esa búsqueda de éxito? ¿Qué sería lo sano? Es una pregunta buena porque depende mucho de la respuesta personal. Yo creo que cada cual sepa qué es lo que más o menos quiere, no lo que los demás quieren de él.
¿Y qué es lo que está uno dispuesto a sacrificar? ¿Cierto? Le puede pasar a una mujer. Si una mujer quiere ser exitosa en la casa, con sus hijos y también en el trabajo, ¿cómo lo haces? ¿A qué aspiras primero? Es una decisión que tiene renuncias también. Sí. Y obviamente eso tiene costo y tiene duelos. Por lo tanto, creo que esa pregunta de, en esta parte de mi ciclo vital, ¿qué es lo más importante para mí? Es relevante. Uno muchas veces a los pacientes les puede preguntar en los momentos de más confusión en su vida es, ¿cómo te gustaría que te recordaran una vez que mueras? ¿Qué es lo que quisieras que dijeran de ti en el relato? Tus hijos, tus nietos, por ejemplo, tus colegas, en fin. Y es una pregunta que te pone frente, bueno, ¿qué es lo que realmente me importa a mí de aquí hasta que yo me muera? Ya. Y que permitiría también como saber autorregularse con el tema del estrés. Que también pasa justamente por conocer las limitaciones. La verdad es que el conocer las limitaciones de uno es fundamental para poder de alguna forma también no frustrarse permanentemente. Pero claro, pero ahí tú vas contra una idea que es como que somos... es como una suerte como de inmortalidad, ¿no? Que se genera como que uno tiene el control de todo y que por lo tanto... O sea, enfrentarse al no control es muy difícil. Aceptar que hay cosas que tú no vas a poder controlar es muy difícil. Sí. Porque hay que aceptarlas. Eso probablemente nos cuesta. Sí, un ejemplo, por ejemplo, lo puede ver en los estudiantes, pero también lo puede ver en los ciertas personas que están en un proyecto laboral muy intenso o hasta en los deportistas de alto rendimiento, que tú tienes que francamente enseñarles que en realidad no se frustren por lo que no logran, sino más bien por lo que no intentaron lograr. De alguna medida conocer justamente tus limitaciones y afrontar los fracasos que estás teniendo te permite llegar al éxito, pero finalmente los que no fracasan, la verdad es que rara vez logran afrontar adecuadamente, ¿cierto?, cuando hay un fracaso. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Por qué es tan importante el éxito en la psiquis del ser humano? ¿Qué es lo que nos provoca? ¿Por qué necesitamos? Ahí está el reconocimiento y entonces eso es lo que se daña si no logramos tener éxito. Yo creo que la validación tiene que ver con la identidad. De alguna forma la validación del ser humano tiene que ver mucho con el sentimiento de lo que culturalmente se llama éxito. Pero claro, es distinto el éxito para los demás que el propio. Yo creo que ahí está la distinción. Si las personas logran entender qué es lo que para mí es un éxito en la vida, es tan distinto a vivir para el éxito de los demás. Raúl, tú me hablabas, eso es el estrés, pero también nos estamos enfrentando a un tema de una sociedad intensa, donde la violencia probablemente también juega algún rol. Desde las ciencias sociales son varios los... por ejemplo, Katia Araujo, que estudia mucho en la sociedad, te dice que se nota que en las sociedades, en sectores medios, hay un nivel de violencia o una falta de apego en el vínculo con el otro que se nos empieza a notar. Y que probablemente lo estamos viendo, no sé, en la calle cuando alguien cruza y el del auto le grita y el otro le grita o le pega en el capó. Como que estamos entrando en un... Sí, puede ser que estemos con un poquito más de irritabilidad o es una percepción selectiva eso. Yo creo que sí. Yo creo que hay dos condiciones. Uno, las personas, por ejemplo, que nos consultan suelen sentirse en una sociedad muy violenta. Primero partamos por una cosa que es la violencia, por ejemplo, delictual. Efectivamente, la sensación que la gente tiene, y no estoy refiriéndome a una cosa de cifra en este momento, solamente la sensación es que en realidad es peligroso salir a la calle. Es peligroso que tú andes en ciertos horarios para que existen ciertos barrios. Por lo tanto, entonces, hay una tendencia al aislamiento. La gente a veces prefiere no salir y hasta no reunirse, lo cual obviamente afecta a la salud mental por el miedo a. Segundo, hay personas que han recibido directamente la violencia. Por ejemplo, ¿cierto? Un portonazo, un buen ejemplo, una encerrona de eso, ¿cierto? Y hay personas que han sabido que sus seres queridos, algún conocido lo ha sufrido, y eso genera un efecto de trauma. La sensación de la vulnerabilidad, de que yo estoy siendo objeto de algún tipo de agresión que yo no la puedo controlar. Y como yo no puedo controlar ni puedo evitarlo, la verdad es que genera mucho sentimiento de abatimiento y lleva elementos traumáticos. Ya. Tanto la gente que ve eso en televisión, como también la gente que se lo relata. Es una cosa. Y lo otro es lo que tú señalas. Claramente pareciera que el chileno está más agresivo y más irritado en el día a día. Uno percibe que la gente están todos, ¿cierto?, criticando el cómo son abusados de alguna forma de sus derechos, pero también todos tienden a abusar. Es curioso cómo de repente hay una sobreatención a cuando yo soy víctima de algo, pero no cuando yo soy el victimario, que no respeta claro, esas reglas.
en el primer punto ya vamos al otro. En el primer punto respecto de lo que significa la violencia y cómo se vive, en que tú tienes el relato y el reporte, además de pacientes que tienen el trauma, ¿no? Pero eso está gatillado por el miedo. ¿Es el miedo lo que finalmente genera esta situación de que la violencia está muy cerca? ¿Es miedo? ¿Es angustia? Porque, digo, para entender desde dónde se gatilla. Sí. Porque cuando hablamos de trauma, bueno, hablamos de que es algo que ya se convierte en patológico. Claro. De hecho, pareciera que en realidad los seres humanos transitamos desde que nacimos y hasta que morimos con exposición a traumas o a hechos traumáticos, que van desde cosas muy pequeñas y coloquiales y hasta que nos podemos reír a cosas muy severamente graves. Y pareciera que entonces, cuando uno va viviendo experiencias traumáticas, de alguna forma uno va almacenando una memoria emocional, que cuando tú vives experiencias de mayor calibre o parecida a lo que viviste, se comienzan a acentuar. Y muchas veces entonces personas que son víctimas de algún tipo de violencia intelectual que les va a disparar otras violencias que han tenido antes, en el colegio, con su figura paterna, su figura materna, por ejemplo, que te dejan justamente, ¿cierto?, más susceptible a expresarlo como un sufrimiento y como una limitación. Y son personas que, por ejemplo, pueden después ir acumulando hechos traumáticos que no lo han tratado nunca y por lo tanto son más susceptibles. ¿Quién es más susceptible, por ejemplo? Si yo he tenido hechos traumáticos no tratados, si yo he tenido cuadros clínicos que no están en tratamiento, se me puede activar mucho más por una experiencia traumática. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener un hecho traumático. Voy a colocar el ejemplo, una encerrona. Pero la mayor parte de la población puede volver a conducir, puede volver a salir. Pero hay un porcentaje que le cuesta muchísimo poder emprenderlo porque han tenido elementos previos que le han reactivado justamente ese hecho traumático. Ya, perfecto. Y lo otro es lo que tú dices de la irritabilidad que te llama la atención. Dices de que finalmente hay personas que al interior reportan como que sienten que está súper agresivo el ambiente, pero que también ellos mismos pueden terminar siendo agresivos. ¿Ya? Y eso, ¿cómo se da esta disociación? Sí, interesante. Porque uno es víctima y victimario, entonces, ¿no? Exactamente. Yo creo que efectivamente a veces hay poca autocrítica aparentemente. ¿Ya? Es como cuando tú ves a un matrimonio que se separa. Si tú ves las visiones de cada cual, son tan contrapuestas a veces que uno dice que son caricaturescamente, ridículamente contrapuestas. Uno opina que el malo es el otro y viceversa, que lo que está allá está mal, ¿no? Y no lo mío, y por lo tanto, efectivamente, imagínate para estos niños, cómo comienzan a leer dos figuras, ¿cierto?, así de contrapuestas. Es lo que pasa en las guerras. En las guerras justamente, ¿cierto?, hay una visión blanco y negro. El de ya es el malo, nosotros somos los buenos, ¿cierto? Los ¿Qué le pasa a esos niños? Están sometidos justamente a una disociación desde pequeño y justamente a la experiencia traumática de no poder confiar adecuadamente en cuál es el mundo real. ¿Qué es lo que tú puedes confiar de un relato? Eres objeto justamente con una mente muy en desarrollo de efectivamente ciertas experiencias que te van generando una visión de cómo es el otro. Si tú eres una niña, si eres un niño, si eres el que está, entre comillas, con la mamá o con el papá. Hay un juego de lealtades bastante ahí complejo, dramático, que te genera trauma a nivel, justamente lo llamaríamos trauma a nivel vincular, de cómo tú te vinculas con las figuras más importantes en tu vida, como son padres y madres. Raúl, estoy pensando en el tema del miedo, ¿no? Porque el miedo, como tú, quizás lo podemos asociar a la angustia, a la depresión, a los traumas y también al estrés, porque tú dices, bueno, el cortisol se te gatilla frente a situaciones de amenaza y el miedo también probablemente se gatilla de situaciones de amenaza. Entonces me pregunto que para nosotros como país, para todos los habitantes de este país, el miedo pareciera ser, creo yo, para algunos una constante. Estoy pensando desde la dictadura hasta ahora y lo llevo como lo relaciono incluso con el país. En la dictadura mucha gente tuvo miedo. Tuvieron miedo los que eran perseguidos y tenían miedo a los otros, aquellos que apoyaban, digamos, el golpe militar. Entonces, ese miedo viene como circulando, ¿no? Después llega la democracia y también había miedo de retroceder, de que no pasaran cosas. Es como que hay como un flujo subterráneo con el miedo. ¿Todas las sociedades tienen eso o es particularmente nuestro, a tu juicio? Bueno, recuerda que yo soy un clínico, pero perdón, igualmente... Sí, no, sí, está bien. Tienes razón. Es que me quedé pensando en el miedo, porque claro, hay cosas personales que te lo pueden gatillar, pero también hay contextos que te lo pueden gatillar. A eso me refería. Plenamente de acuerdo. Yo creo que el caso de Chile es un caso como todo particular, ¿cierto? Ha tenido
unos cambios sociopolíticos que son muy especiales como todo país. Y efectivamente los miedos a ser objeto de que te maten derechamente, ¿cierto? Por una dictadura militar, por ser opositor, ¿cierto? ¿Ya? O el miedo a ser, no sé, agredido por otros. Porque o ser agredido por otros. ¿No es cierto? Que eran finalmente los que estaban a favor. Exacto. O castigado por los otros que después toman justamente el Exactamente, poder, me refiero ¿ya? sin tomar partido, digamos, de lado a lado. Exactamente. Yo creo que también hoy día un miedo que puede haber es que en realidad hay un miedo a la desesperanza. Yo creo que hay una sensación de que quizás pese a años de democracias, algunas cosas no han cambiado y quizás nunca cambian. Cuando tú le preguntas a la gente por qué opina de la clase política en Chile, por ejemplo, el nivel de confianza en ellos es francamente tan bajo. ¿Tú me vas a decir que eso aparece en las consultas? Aparece, claro que sí. La desconfianza justamente de las instituciones de un país aparece en las consultas. ¿En serio? Claro que sí. Tanto que en realidad tú te sientes desprotegido y te sientes en realidad que no hay un soporte para tus necesidades y por lo tanto entonces la sensación de soledad, pero también de que tienes que hacerlo solo, es una cuestión que también radica en las personas como una suerte de individualismo que también afecta a las personas. Raúl Sánchez, psiquiatra, director del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Viene primavera. Aquí ya hemos puesto sobre la mesa toda esta sintomatología. Viene primavera y la primavera, que es preciosa, también parece ser que genera como unos claros oscuros en nosotros mismos. ¿Cuáles son esos claros oscuros? Sí, eso es muy interesante y es bien llamativo. Efectivamente se describe que en todo el mundo, tanto en los hemisferios sur o norte, hay un grupo de personas que cuando aparecen, ¿cierto?, los síntomas inicialmente de la primavera, por decirlo así. Los brotes. Los brotes, por ejemplo, ¿cierto? El mayor brillo de la luz y la mayor duración del fotoperíodo, de cuánto duran las horas del día, se produce una alteración en el ánimo. Que en el primer caso, ¿cierto?, son depresiones graves, es decir, personas que tienen un compromiso muy significativo de su autoestima, de su capacidad de pensar, de la capacidad de disfrutar, que en realidad llegan a tener ideas francamente de desesperanza, con trastornos del sueño y trastornos de su apetito y del funcionamiento, que claramente le llamamos a eso una depresión mayor, y que tienden a mejorar cuando ya se va acabando la primavera y verano. Pero hay un grupo de personas, que son la mayoría, que en realidad no tienen una depresión franca, pero tienen síntomas. Es decir que, curiosamente, cuando deberían sentirse mejor, se sienten o más abatidos, o con menos energía, con alteraciones del apetito, duermen más mal y se sienten como con necesidad o menos motivación al estar socialmente activo. Ya, pero ¿por qué si se supone que esa mayor luz, los colores, la primavera, las flores, etcétera, etcétera, deberían provocarte un efecto contrario, que es como conectar con lo positivo, con la luminosidad, con una sensación como de brotes, ¿no? Que se despegan, ya voy a ocupar la palabra brotes, pero como el florecer? ¿Por qué ese florecer te genera el efecto contrario? Tú tienes la razón en lo que preguntas y hay dos condiciones que son diferentes. Uno, como casi toda la salud mental, es una mezcla de biología y también de emocionalidad o psicología. Yeah. Veamos lo primero. Lo que sabemos es que efectivamente cuando comienza a disminuir la duración del fotoperíodo cuando comienza a aumentar la duración, las horas que te expones a la luz solar, y esta es más radiante, tiene más brillo, ese impacto que pasa por la retina de las personas, aunque tenga los ojos cerrados, ¿cierto? Ya va a impactar en un núcleo del cerebro que es el que regula en gran medida también lo que es la melatonina del cerebro humano, que es la hormona, entre comillas, del sueño, a la cual a su vez regula la serotonina y otras hormonas y otros neurotransmisores asociados con el ánimo. Por lo tanto, ahí se produce un fenómeno en que en las personas sensibles ese cambio, que es bastante brusco muchas veces, genera que se produce un desbalance de lo que significa el ciclo, ¿cierto?, circadiano de la vida, ¿cierto?, la luz, la sombra, el día, la noche, con el ciclo, entre comillas, circadiano del cerebro, que es como un reloj interno. Y desacoplarse genera justamente trastornos del sueño, que comienza a generar cansancio, y esto va afectando también el ánimo por esta hormona melatonina que impacta también en el neurotransmisor llamado serotonina. Es decir, hay una causa biológica, eso es lo que yo quiero decir, no es culpa de la persona. Ya, perfecto. Están funcionando los neurotransmisores, ¿no? Hay un proceso... La neurobiología del cerebro humano perfecto, en ciertas personas. Ya.
Que son los más sensibles, como dices tú. Exacto. Y lo segundo es una cosa que tú también estás apuntando. Pero si yo estoy viviendo una etapa de mi vida en la cual estoy solo, por ejemplo, no estoy bien emparejado, estoy con menos redes, estoy con menos desarrollo laboral, me está yendo mal en mi vida privada, yo tengo otros factores de estrés, por supuesto que entonces cuando llega la primavera, y yo veo que la gente debiera estar pasándolo bien, saliendo en grupo, yo también tengo una frustración por las expectativas que no tengo. Y ese contraste entre lo que yo debiera parecer para el resto y lo que internamente siento, la verdad es que puede también ser responsable porque yo puedo sentirme peor por no cumplir las expectativas que el resto tendría de lo que serían los brotes primaverales. Ya, y como estamos en octubre y esa primavera y el verano, el tránsito del verano se viene encima, ¿qué nos recomendarías para poder tratar de zafar un poquito? Sí, digo, para no estar víctima de la biología o para no estar víctima, no es la palabra, para no estar prisionero de las expectativas. Sí, mira, son dos planos distintos. Si yo tengo francamente un patrón estacional llamado depresiones primaverales, lo más importante es que yo tenga un tratante con el cual todos los años prevenir esto antes que enfermar. Como un antialérgico. Efectivamente, de hecho las alergias... Asumirlo así. Exactamente, ya, están perfecto. así que los tratamientos que se realizan médicamente hablando son bastante eficientes y buenos. Ya. Y es mejor, más que estar, como lo decimos, más que estar apagando incendios, mejor es prevenirlos. Por lo tanto, es una prevención de recaídas porque tengo un patrón estacional. Ahora, en cambio, para la mayor parte de las personas que no tendrían por qué consultar con un tratante como tal, en cuanto yo comienzo a sentir los primeros, ¿cierto?, síntomas de eso que llamaríamos, ¿cierto?, una primavera gris, ¿cierto?, una disforia primaveral, es que yo comienzo a hacer aquello contrario a lo que la tendencia me está indicando biológicamente. Primero, por ejemplo, es que yo comience a dormir mejor y más. Muchas veces ocupar blackout, por ejemplo, ya para poder tener la pieza más oscura, ayuda. Segundo, que yo efectivamente ahí aumente mi actividad física. En vez de quedarme encerrado, es aumentar la actividad física y también la actividad social. Y tercero, pareciera que las pautas de relaciones es privilegiar la calidad y no la cantidad, porque si no te vas a terminar agotando, sobrevendiendo en algo que no te reporta, ¿cierto?, una emocionalidad positiva. Son medidas bien generales, ya que tú te tienes que sumar ahora el que no hagas algo que te haga mal, por ejemplo. Ahí la gente suele abusar de sustancias para calmarse o para tener un poco más de ánimo. Y ahí viene el trago, droga. O uso de medicamentos que no están prescritos, que francamente te agravan el cuadro clínico porque no te lo trata, pero además te enmascaran síntomas muchas veces y hasta más te producen otros fenómenos. Es frecuente ver personas que abusan, por ejemplo, de benzodiazepina o de ciertas sustancias que terminan después con problemas cognitivos. Y ellos no se dan cuenta, pero la sensación de la gente es como que, oye, no eres el mismo, no estás pensando igual, no estás produciendo igual. Por tanto, también hay una actitud nuestra de, entre comillas, no tolerar el malestar que te lleva a tomar medidas a veces que son contraproducentes para la salud mental y finalmente te empeoras. Bueno, el tiempo voló, pero el tolerar el malestar, creo que eso nos remite a una próxima conversación, Raúl Sánchez. ¿Cómo vamos a aprender a tolerar el malestar? Porque nos cruza además generacionalmente la cantidad de jóvenes, de niños que no están pudiendo tolerar su malestar y se frustran y no saben qué hacer con esa frustración. Y a los adultos también nos pasa eso, tolerar el malestar. Muchísimas gracias por estas conversaciones sin pauta, hablamos de todo, hicimos ahí un recorrido que está bueno para poder mirarnos, que a veces nos cuesta harto mirarnos. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Por entregarnos además tu experiencia, que muy, muy provechosa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.